Hemos cantado, hemos leído su palabra, hemos orado. Y ahora es tiempo, hermanos, de abrir nuestras Biblias, ir a la palabra del Señor y encontrar dirección, esperanza, consuelo y confort para el corazón. Hace 8 días comencé a compartir con ustedes la serie Consolados para Consolar. Y en medio de este tiempo, ¿cuánto necesitamos de consuelo? ¿Cuántas familias de nuestra iglesia, amigos que nos están viendo, cuántas familias, miles de familias alrededor del mundo necesitan consuelo, necesitan palabras de esperanza? Y gracias a Dios porque nos dejó su palabra para encontrar todo ello que a nosotros nos hace falta para poder vivir una vida que le honre, una vida que agrade al Señor, y de esa manera poderle dar toda la gloria en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Si hay algo que necesitamos en medio del dolor, es consuelo, es saber que no estamos solos. Y como aprendimos hace 8 días, de la mano del apóstol Pablo, él nos compartió por lo menos 4 lecciones que me gustaría mencionar rápidamente a manera de introducción el día de hoy. Y es, número 1, que Dios se revela en medio de la miseria y el dolor humano como Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Y eso hace que nosotros podamos ver a Dios en otra relación. Eso hace que nosotros podamos contemplar a Dios desde una perspectiva paternal, que Dios es la fuente de todo consuelo, nos acerca a Dios, hace que nuestra relación sea más estrecha con Él en medio del dolor. También el apóstol Pablo nos enseña que Dios actúa con compasión en medio de la crisis. En medio de las aflicciones, Él se muestra como un Dios compasivo. Número 3, Dios interviene con propósito en medio de la aflicción. Si hay algo que muchos de nosotros hemos preguntado en diferentes etapas de nuestra vida y sobre todo en aquellos momentos de dolor es ¿por qué? Pero nosotros encontramos una respuesta y es el ¿para qué? Y vemos que Dios tiene propósitos más allá de los que nosotros podemos ver en medio de la aflicción. Dios está usando el dolor para pulir el carácter de sus hijos. Los pasa por un crisol para purificarnos, para fortalecer a sus hijos, de tal manera que pasado ese tiempo sus hijos están capacitados, porque Él tiene un propósito. Y esa es la 4ª lección que el apóstol Pablo nos enseña allá en 2 Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. La 4ª lección es que Dios capacita en medio del sufrimiento. Si una persona va a tener empatía con otros en medio del sufrimiento, si una persona va a ser compasiva y misericordiosa en medio del sufrimiento, se deberá en gran medida a que Dios le ha tratado primeramente con compasión a esa persona. ¿Por qué un Dios amoroso permite el sufrimiento? Esta y otras interrogantes han llenado los estantes de hombres impíos, pero también han llenado los estantes de hombres piadosos que se han adentrado a la palabra del Señor y tratar de descubrir en ella nuestra concepción acerca del amor y el sufrimiento y cómo Dios obra en medio de eso que nosotros creemos. ¿Por qué un Dios amoroso, bueno, permite el sufrimiento? Y este ha sido un tema de mucha discusión a lo largo de la existencia del ser humano. Si Dios nos ama, ¿por qué en este momento hay personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital? Hace 8 días comenzamos a escuchar el testimonio de algunas familias de nuestra iglesia. ¿Por qué si Dios nos ama, permite que familias queridas de nuestra iglesia estén pasando por momentos de dificultad? ¿Por qué se ha llevado a sus hijos en medio de esta pandemia? Bueno, nuestro sufrimiento se debe
a nuestra mortalidad. Todos nosotros nacemos para morir. Desde el momento en que empezamos a respirar, la vida se convierte en una lucha infructuosa contra el proceso de envejecimiento que antes o después terminará con la muerte. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted tome, lo que usted crea que le va a ayudar para detener su proceso de envejecimiento, la realidad es que cada día que pasa envejecemos más. ¿Y cuánto le cuesta al ser humano aceptar ese proceso? Consolados en la enfermedad, es el mensaje de hoy. Consolados en la enfermedad. ¿Provee Dios consuelo en medio de la enfermedad? ¿Hay algunos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición en medio de la enfermedad? ¿Tiene Dios propósitos en medio de la aflicción de sus hijos? Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema, sabiendo que muchas familias, no solo de nuestra iglesia, sino de personas de otras iglesias, en realidad en todo el mundo están luchando con este asunto. Y lo que ha pasado es que muchos están viviendo este momento de manera caótica, están con miedo viviendo esta pandemia. Y en realidad ya viven paranoicos y terminan pues enfermándose físicamente por esa paranoia mental que les ha gobernado. Pero en medio de estas circunstancias nos ha provisto Dios de recursos para poder sobreponernos a estos tiempos de dificultad. Queridos hermanos que están en cama, queridos hermanos que están batallando con el tema de la salud, que parece no haber fecha de conclusión, Dios nos ha provisto de recursos. ¿Tiene Dios propósitos en medio de este momento? Y vamos a dejar que sea la palabra del Señor quien responda a este tipo de interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero el día de hoy también aprenderemos que hay un ¿para qué? En primer lugar, vamos a ver las enfermedades y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a las enfermedades? Número 1, para que Dios sea conocido. ¿Por qué vienen las enfermedades a la vida de los seres humanos? Para que Dios sea conocido. En 2 de Reyes 5, 1 al 19, leemos la historia de Naamán, el hombre que tenía lepra y que tenía una sierva, una jovencita que le habló de un profeta. Y él, en medio de su incredulidad, no siendo él del pueblo del Señor, bueno, dijo, voy a hacerle caso a mi sirvienta, a ver si funciona lo que ella dice. Y va, y ella le dice, hay un profeta, y él va al profeta, y el profeta le dice que se sumerja en el Jordán 7 veces, y el rey se altera, Naamán, y dice, ¿cómo es posible que me voy a ir 7 veces a ese río? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Verdad? Él estaba esperando obviamente otro tipo de tratamiento, pero eso es lo que se le pide que haga él. Y entonces se sube a su carro, hace su berrincha y se va y dice, yo no voy a hacer esto. Sus sirvientes lo convencen y le dicen, pues ya estás aquí, inténtalo. Va y el hombre se sumerge. La historia concluye donde él abiertamente reconoce que hay un Dios en Israel. Su enfermedad fue para que Dios sea conocido. Dios permitió el sufrimiento en la vida de este hombre para darse a conocer a él. Probablemente porque cuando Dios habla con un silbo suave y apacible, los seres humanos no se detienen a escuchar eso. Hace unos domingos el pastor Arturo nos habló acerca de la paciencia. Y él hablaba pues de ese ritmo de vida en el que estamos todos. No nos alcanza un día de 24 horas, no nos alcanza una semana de 7 días, no nos alcanza un mes de 31 días, no nos alcanza un año de 365 días.
No nos alcanzan 60, 70 años para vivir. Andamos de aquí para allá, andamos distraídos, andamos preocupados, nos enrolamos en tantas cosas que cuando Dios habla la vida del no creyente con un silbo suave y apacible, las personas están tan ocupadas. Y muchas veces los creyentes vivimos también de esa manera. Dios nos habla a través de su palabra de una manera quieta y reposada, pero estamos tan ocupados que Dios usa la adversidad para realmente conocerle. Esa fue la conclusión de Job. Job, después de todo ese sufrimiento que él vivió, terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Yo creía que te conocía, Señor. Y si usted ha leído la historia de Job, sabe que el hombre era un hombre recto, justo, piadoso, temeroso del Señor. Pero este hombre, a quien se describe de esa naturaleza, resulta que al final de la crisis que él vivió, termina diciendo: Señor, yo necesitaba conocerte aún más. Y él terminó diciendo, reconociendo que fue necesario esta aflicción para que él verdaderamente conociera a Dios. Así que las enfermedades vienen para que Dios sea conocido. Número 2, para que el poder de Dios se manifieste de manera personal. Nosotros creemos en un Dios personal. Es verdad que los padres tenemos la responsabilidad, hermanos, de transmitir la fe a nuestros hijos. De hecho, para eso, ¿verdad?, la Biblia fue dada a nosotros para transmitirla de generación en generación y que nuestro Dios sea conocido. Y a Dios le encanta revelarse como ese Dios generacional. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A Dios le encanta ser conocido como ese Dios que trasciende las generaciones. En este momento donde muchas familias están reunidas viendo el servicio, es una manera en la que nosotros estamos transmitiendo la fe a nuestros hijos. Pero una de las razones que nosotros encontramos en la Biblia del por qué vienen enfermedades es para que el poder de Dios se manifieste de manera personal. Lucas 8, 43 al 48, la mujer con el flujo de sangre. En medio de toda una multitud, ella experimentaría de manera personal y única el poder de Dios. Por eso es que cuando un hijo llega a enfermarse, uno se pregunta, ¿qué Dios está haciendo en la vida de ese joven, en la vida de esa señorita? ¿Qué Dios está haciendo en la vida de esa niña o de ese niño? ¿Qué es lo que quiere lograr el Señor? Y yo estoy seguro que los jóvenes que han pasado por situaciones de enfermedad delicadas y graves pueden dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas durante ese tiempo. En este momento donde algún miembro de la familia está padeciendo en su salud de una manera crítica, Dios se está revelando de manera personal. Por supuesto que lo está haciendo a nivel de familia. Por supuesto que el esposo o la esposa están siendo fortalecidos. Por supuesto que los hijos también están siendo llevados a un nivel de madurez espiritual. Por supuesto que sí. Pero la persona que está experimentando enfermedad en este momento está teniendo un conocimiento de Dios como nunca antes lo ha tenido. Y este es el testimonio de la mujer con el flujo de sangre, que en medio de una multitud que creía en Jesucristo, que iba tras sus pasos,
ella estaba seguro que en medio de su sufrimiento Dios obraría de manera personal. Así que se acerca y ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a sanar, yo sé que algo va a pasar. Y entonces toca el borde de su manto y de repente el Señor se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, por favor, Señor, ¿cómo nos vas a hacer esa pregunta? Hay un montón de gente aquí y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? ¡Qué Dios más maravilloso, hermanos! En tercer lugar, las enfermedades vienen para que el poder de Dios sea manifiesto a todos. En el pasaje de Lucas, pues la intención de todo esto es para que de una manera tan personal Dios se revelara a la vida de esta mujer que padecía de flujo de sangre. Pero en Juan capítulo 9 nosotros leemos acerca del ciego de nacimiento. Y aquí vemos que expresamente el Señor Jesucristo dice que esta enfermedad de la ceguera de un bebé desde su nacimiento era para que el poder de Dios se manifestara a todos. Y aquí nosotros podemos comprender un poco la conversación de los judíos cuando le dicen al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque ellos creían que una enfermedad era un castigo divino. Y el Señor les dice, ni una cosa ni la otra. Esto es para que el poder de Dios sea manifiesto a todos. Y aquí nosotros vemos, hermanos, cómo el Señor opera en medio de las aflicciones. Él tiene propósitos y uno de ellos es revelarse. Revelarse. Que se le conozca como el Dios que sana, el Dios todopoderoso, el Dios tierno y compasivo, el Dios misericordioso. Pero además ese Dios todopoderoso que quiere ser conocido por todos los hombres. Y Él permite circunstancias en la vida de los seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. En cuarto lugar, aprendemos también que las enfermedades vienen como ataques directos del enemigo. Job, capítulo 2. Después de que se le quita todo a Job, pierde a su familia, pierde a sus hijos, pierde todos sus bienes materiales. Ahora Satanás va a la presencia de Dios y en una conversación, ¿verdad?, entre Dios y Satanás, Satanás le dice, claro, él te sigue adorando porque no has tocado su vida. Pero toca su cuerpo y vas a ver cómo va a blasfemar en tu propia cara. Y Dios le dijo, adelante, pero no toques su vida. Y dice el texto que Job, ¿verdad?, comenzó a tener una sarna maligna que le producía mucha comezón. Y ahí estuvo Job como un producto del ataque del enemigo. No todas las enfermedades son ataques del enemigo. Pero en el caso de Job estamos viendo expresamente que fue una petición de Satanás a Dios. Y en medio de esto, pues Job sería probado. En quinto lugar, vemos que las enfermedades también vienen para mostrar la misericordia de Dios a favor de aquellos que han sido rectos en su andar. Y esto parece como una cosa ilógica para nosotros. ¿Cómo es que Dios permite la enfermedad en la vida de aquellos que lo han honrado? Pero en Isaías capítulo 38, versos 1 al 6, leemos acerca de Ezequías, que cayó grave en cama con una enfermedad de muerte, y él comienza a orar al Señor y le dice, Señor, acuérdate de quién he sido yo, acuérdate de cómo me he conducido. Y comienza Ezequías a poner delante del Señor aquello con lo cual él había honrado al Señor con su vida. Y entonces Dios le concede sanidad y le dice, muy bien, te serán concedidos 15 años más. ¡Wow! ¿Se imagina estar
con el cuerpo débil, sabiendo que quedan unos pocos minutos en esta vida. La respiración comienza a apagarse, las fuerzas se han ido y usted escucha que a su alrededor las personas se están preparando para lo que viene. Y de repente el Señor concede 15 años más, porque la enfermedad también tiene el propósito de mostrar la misericordia de Dios a favor de aquellos que han sido rectos en su andar. Pero también aprendemos como una lección dolorosa que las enfermedades vienen como disciplina al creyente. Primera a los Corintios capítulo 11, 29 al 30, debido a que muchos hermanos de Corinto, de acuerdo con el apóstol Pablo, estaban tomando la cena indignamente, estaban menospreciando esa ceremonia tan importante para la vida del creyente, que llegaban y se reunían y en realidad era por glotones, por tragones, y esa era la intención de su reunión, no era realmente para tener un momento espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, por andar tomando la cena indignamente, hay muchos enfermos entre ustedes, debilitados, y otros ya duermen, es decir, otros han muerto. Hay enfermedades como disciplina a la vida del creyente. Y son estas cosas que nos dejan pensando en cómo el Señor en su gran misericordia usa la enfermedad para atraer al creyente nuevamente a sus caminos, para darle una oportunidad de arrepentimiento, para concederle esa bendición de regresar a la comunión con Él. Y si Dios tiene que afligir físicamente a uno de sus hijos, nosotros leemos que Dios lo hace. Y en último lugar, las enfermedades como parte del proceso de envejecimiento. Eclesiastés capítulo 12, 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas en ellos, no tengo contentamiento. De manera natural, las enfermedades, de acuerdo con el autor de Eclesiastés, dice, van a llegar de manera natural. Y de manera tan hermosa, tan poética, Él nos presenta ese proceso de desgaste de nuestro cuerpo. Comienzan a llegar las canas, se caen las muelas, se pierde la vista, el oído se va perdiendo, las piernas ya no responden, los brazos pierden fuerza y Él comienza a describir ese proceso natural, hermanos. Los famosos achaques por la edad son inevitables. Algunas de ellas son más fuertes que otras. Algunos, por su gracia y misericordia del Señor, se les concede 80, 90 años, pero el salmista dice que con todo eso, ¿verdad? Es una lucha, es un trabajo, es fatiga. Así que, hermanos, las enfermedades tienen propósitos divinos. Y yo sé que en este momento que están escuchando el mensaje, aquellos que están experimentando la enfermedad en carne propia estarán diciendo, claro, el pastor habla de propósitos porque él está sano. Pero he querido llevarles en un recorrido citando algunos textos para que ustedes puedan darse cuenta que Dios está obrando, aunque en este momento no sea tan visible, que Dios está moldeando su carácter, que Dios lo está capacitando para consolar a otros, que Dios le está dando herramientas en este momento como ninguno otro está teniéndolas. El Salmo 6, que fue leído hace unos momentos,
nos muestra de una forma clara y apasionada la necesidad de la intervención divina en medio del dolor. Cuando la calamidad se hace presente en la vida del creyente, la gracia y misericordia de Dios también están presentes para sostener el alma turbada. Mire qué enseñanza la de la palabra del Señor. Cuando la calamidad se hace presente en la vida del creyente, la gracia y misericordia de Dios también están presentes para sostener el alma turbada. Algunas de las áreas más afectadas durante la enfermedad. Comenzamos en el verso 6, Salmo 6:1, que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Vemos que una de las primeras áreas que se activan en medio de la enfermedad es la conciencia. Generalmente asociamos la enfermedad como producto del castigo divino. Pero la realidad es que si asociamos el sufrimiento con castigo divino, esa premisa puede llevarnos a sufrir aún más en medio del dolor. Pero claro, nuestra conciencia se activa porque estamos conscientes de nuestra vida pecaminosa. Estamos conscientes de que le hemos fallado en más de una ocasión al Señor. Por lo tanto, cuando llega alguna situación de enfermedad difícil a la vida del creyente, lo primero que piensa es: Dios me está castigando. Seguramente por lo que hice el año pasado. Seguramente Dios me está pasando factura por lo que hice hace 10 años. Y la conciencia tiene esa fuerza de activar recuerdos que nos llevan a pensar que Dios de verdad nos está castigando y por eso estamos sufriendo. Y cuando uno suma la cantidad, ¿verdad?, de pecados que uno se acuerda, pues uno dice: sí, seguramente es por esto. Eso es lo que le pasó al salmista. Él asoció lo que estaba pasándole con su vida. Y como vamos a ver en un momento más, él sí tenía razón. Él estaba siendo enjuiciado por el Señor en medio de esta aflicción. Pero como ya vimos hace unos momentitos, no toda enfermedad es producto del castigo divino. Dios tiene otros propósitos. Dios obra de otras maneras. Pero esas son las primeras áreas que se afectan. Por eso es que los amigos de Job vinieron y le dijeron: ¿verdad? Has fallado, seguramente pasó esto. Y él comienza a hacer una remembranza de su vida, a ver si había realmente algo en lo cual él había fallado. Porque la conciencia dice: Dios te está castigando. Pero por supuesto que en una enfermedad, la siguiente área afectada es la física. El área física, versos 2, 6 y 7 dice así: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Versos 6 y 7: Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Por supuesto que hay un desgaste físico. El pasar muchas horas en una sola posición en la cama. El no poderse mover por sí solos y tiene que venir alguien y ayudarles para poderse mover. El no tener ni la fuerza para levantarse y recostarse por un momento, cambiar de posición. Desgaste. A veces el desgaste ya no es tanto por la enfermedad, sino por tanto tiempo estar en la cama, estar en una silla de ruedas. Pero eso es lo que él estaba expresando. Ya hay un dolor profundo que no puedo contener.
Y debido a eso ha habido una afectación emocional. Mire, versos 3 y 4 dice: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es decir, él emocionalmente también se siente abandonado por Dios. No solamente es la afectación física, no solo es que la conciencia está martillando, pero el salmista nos expresa cuán profundo es su dolor, ese dolor emocional, y te termina diciendo: Señor, ¿y tú hasta cuándo? ¿Cuándo vas a atender a mi oración? Porque llega una y llega otra y otra noticia, y se complica una cosa y se vuelve a complicar otra, y el estudio no salió bien, las finanzas ya no son suficientes, los familiares ya están cansados de cuidar al enfermo, ya hay un desgaste, el mismo enfermo ya está fatigado, está desesperado consigo mismo, y muchas veces llega y actúa ya con incomodidad, con molestia. Y ya no quiere muchas veces ser atendido porque ya no quiere ser una carga para sus familiares. Así que emocionalmente se combina todo eso, y el salmista dice: ¿y tú, Señor, hasta cuándo? Como diciéndole: bueno, Señor, ¿también me has olvidado? ¿Tú también, Señor, te has alejado de mí? Y esas preguntas, hermanos, tan naturales en medio de la aflicción. Pero además, otra área tan afectada es el área espiritual. Salmos 6, 8 al 10 dice: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Lo que está diciendo el salmista es: mi vida espiritual fue afectada positivamente. Y muchas veces, hermanos, en medio de la aflicción es cuando la fe crece, la fe se fortalece. El creyente es llevado a otro nivel de vida espiritual, a otro nivel de madurez. En medio del dolor es cuando muchos creyentes finalmente se consagran al Señor. Comienzan a amar al Señor, a su palabra, comienzan a tener un tiempo con el Señor. Porque el área espiritual se ve profundamente afectado. Hay cambios drásticos. Y los que están en este momento en el valle del dolor no me dejarán mentir. Están experimentando la gracia de Dios. Y esa gracia les está llevando a ese trono suficiente que da soporte en medio de la aflicción. Otra de las áreas afectadas es el área económica. Lucas 8:43, regresando al tema de la mujer con el flujo de sangre. Había gastado todo su dinero con médicos buscando tratamiento. Y en este momento, hermanos, yo sé que hay muchas familias que tuvieron que internar de emergencia, que recibieron la noticia de un cáncer, de un tumor, de alguna lesión que dejó inmovilizada a una persona. Y ya se hizo aquí, ya se hizo allá, pero en este momento las finanzas han quedado en otro punto. Esa era la mujer con el flujo de sangre. Mientras tuvo los recursos, los usó para poder ella recuperar su salud. Por eso es que el desgaste en medio de la enfermedad, aunado a todo lo que se vive a nivel físico, va consumiendo, consume a los familiares, consume al que lo padece. Por eso es que el salmista dice: yo me he consumido a puro llanto. Ya hay desesperación, las finanzas ya no están como para otro tratamiento. Pero este es el momento maravilloso, en el momento de desgaste físico, emocional, espiritual y económico. Este es el momento en el que juntos
poder decir: Señor, aquí estamos como familia. Y en esa misma actitud de la mujer con el flujo de sangre, de decir: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que algo va a pasar. Alguien dijo que las enfermedades tienen el propósito de mostrarnos cuán dependientes somos de nosotros mismos y cuán independientes somos de Dios. Pero en medio de este tiempo es el momento en el que se puede hacer ese cambio. Depender absolutamente de Dios. Y en último lugar, otra de las áreas afectadas, la familiar. Juan 11, 1 al 3, leemos la historia de Lázaro, que cayó enfermo y tenía 2 hermanas, Marta y María, con quienes compartían una relación profunda con el Señor. Y en medio de su preocupación, seguramente porque Lázaro era el proveedor de su casa, el proveedor para ellas, el que les brindaba seguridad, el que cuidaba de ellas, el que estaba ahí pendiente de estas 2 mujeres, cuando este hombre cae enfermo, es como esto se vino abajo. Y por supuesto que cuando hay una persona enferma, toda la familia se duele. El no saber cuándo terminará todo esto incrementa la intensidad de ese remolino. La vida pasa en segundos, una y otra vez delante de la persona que está enferma. Y comienza una turbación. Si se tienen hijos pequeños, pues la persona comienza a pensar: ¿y quién va a cuidar de mis hijos? Ellos están pequeños. ¿Quién va a cuidar de los jóvenes si están en la adolescencia todavía? Y comienzan a surgir. Así que hay una turbación en medio de la enfermedad. Y Charles Spurgeon dijo lo siguiente: en sí mismo el dolor no santificará a nadie. ¿Cómo me gusta esta declaración? En sí mismo el dolor no santificará a nadie. Tiende inclusive a ensimismar a la persona y volverla malhumorada, enojadiza, egoísta. Pero cuando Dios bendice ese dolor, entonces tendrá un efecto sumamente saludable. Una suavizante influencia de obediencia. Cuando Dios bendice ese dolor, entonces tendrá un efecto sumamente saludable, una suavizante influencia de obediencia. Queridos hermanos, queridos amigos, decirle en este momento al Señor: Señor, ¿quieres tú bendecir mi dolor? ¿Quieres tú producir un efecto suavizante en mi vida con esto? ¿Quisieras tú, Señor, manifestarte de una manera misericordiosa para la gloria de tu nombre? Porque Él quiere ser honrado también en medio del dolor de sus hijos. Termino. ¿Cuáles son los recursos divinos en medio de la enfermedad? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado en medio de la enfermedad? Número 1, la oración. Santiago 5:13. Nos anima a que en medio de la aflicción y en medio del dolor, oremos. ¿Está alguien afligido? Ore.
Me invocarás en el día de la angustia, dice el Señor en Salmo 50:15. Dios ha dejado ese recurso, un recurso maravilloso que podemos y debemos usar en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Y Dios está presto para escuchar el clamor de sus hijos. Quizá no pueda hablar por algún impedimento, ¿verdad? Quizá no pueda hablar, pero ahí en su corazón comience a orar al Señor. Cuéntele cómo este momento está siendo desgastante. Cuéntele sus temores. Cuéntele, incluso, hermanos, ustedes, se nos ha dado esa libertad de entrar a su presencia y poderle decir: yo no entiendo, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto en mi vida? Usted puede decirle: Señor, no tenemos las finanzas para salir de esto. Señor, no sé qué es lo que quieres lograr. Siento que no tengo fuerzas, no quiero continuar. Pero aquí estoy, Señor, delante de ti. Santiago nos invita a que en medio del dolor clamemos. Y por supuesto que Él espera que sus hijos clamen, porque Él está llevando un propósito en medio de esto. Pero también Dios nos ha dejado un recurso en medio de la enfermedad, y es su cuerpo. Santiago 5:14 dice que si está alguien enfermo, ¿verdad? Dice: llame a los ancianos y que oren por él. Y aquí, hermanos, es tremendo escuchar los testimonios de cómo muchas familias de nuestra iglesia, en medio de estos momentos que escuchamos que tal hermano está enfermo, que ahora se enfermó otra persona, que ahora esta familia, y gracias, hermanos, porque yo sé que muchos han estado orando por las familias que están padeciendo en la salud durante este tiempo. El testimonio que escuchamos de nuestro hermano Vicente respecto a lo que Dios está haciendo en medio de esta circunstancia en su familia, pues no es producto de la oración. Los testimonios que hoy escuchamos y que escucharemos durante los próximos días, pues tienen esa intención, hermanos, de motivarnos a seguir haciéndolo, orando por nuestros hermanos. Pero nosotros, en Gálatas 6:2 dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, llega un momento en el que el creyente necesita el cuerpo de Cristo, y es aquí cuando las oraciones juegan un papel tan importante para la vida emocional y espiritual de aquellos que están padeciendo. Y hermanos, queremos decirles que la iglesia está orando por ustedes. Aquellos que están experimentando el duelo, aquellos que están experimentando una enfermedad crónica, aquellos que están experimentando este asunto del COVID-19, aquellos que están sufriendo en este momento, queremos que sepan, amados hermanos, que están en nuestras oraciones. Y Dios nos ha dado unos a otros para este tiempo. Pero también, uno de los propósitos de la enfermedad es que Dios la envía como disciplina para sus hijos. Cuando alguien se da cuenta de que está sufriendo por causa de sus acciones, que Dios envió una enfermedad como parte de su disciplina, en medio de ese momento Dios nos ha regalado la confesión para poder venir a sus pies y clamar por su perdón, expresarle el arrepentimiento y hacerle saber que la lección está siendo aprendida. Primera de Juan 1:9 nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cuando alguien se da cuenta que la enfermedad en realidad es una disciplina del Señor,
Dios nos ha dejado un recurso maravilloso, la confesión. El Salmo 32 nos muestra y dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero Él nos revela también que cuando Él decidió confesar su pecado, finalmente fue libre. Y esto es lo que se necesita muchas veces, queridos, en medio del dolor. Decirle: Señor, sí me equivoqué. Perdóname. Límpiame, Señor. Y en último lugar, el cuarto recurso que Dios nos ha dado es el conocimiento de la naturaleza divina, amor y soberanía. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Según a los Corintios 12:9, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dijo: pues de buena manera me voy a gloriar. Es decir, si ya Dios me dijo que Él es el todo suficiente en medio de mi angustia, Pablo dijo: pues ya, yo confío en su amor, confío en su soberanía. Yo sé que Él tiene propósitos más allá de los que puedo ver. Yo sé que me está llevando cada día en medio de la aflicción a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, a la estatura de ese varón perfecto. Así que Pablo dijo: bueno, pues ya el Señor me respondió y me dijo que esto no va a terminar. Así que gocémonos. Es decir, él estaba seguro de que lo que él estaba recibiendo era producto del amor, pero era producto de la soberanía divina también. Y cuando estos dos atributos, hermanos, entran en una combinación majestuosa, Dios quiere ser revelado en toda su gloria y de esa manera bendecir al creyente en medio de su aflicción. Por eso, hermanos, es que pasaremos muchísimos años más tratando de comprender el sufrimiento. Al comienzo de este mensaje yo dije que hay estantes llenos acerca del sufrimiento, de por qué un Dios amoroso permite el sufrimiento. Y hay impíos que van a seguir escribiendo libros y libros de un Dios contradictorio. Pero también Dios seguirá guiando a hombres piadosos, guiados por el Espíritu Santo, a escribir aquellas verdades gloriosas que encontramos en su palabra, y una de ellas es esta: por tanto, de buena gana me voy a gloriar, dijo Pablo. El apóstol Pedro en primera de Pedro 4:10, él dijo que después de que hayáis padecido un poco, ustedes van a ser afirmados, fortalecidos, madurados. Así que el apóstol Pedro estaba seguro que en medio del sufrimiento Dios estaba fortaleciendo, robusteciendo la fe de los creyentes. Queridos hermanos, quizá en este momento ustedes quizá no lo perciban del todo así, porque se preguntan cómo estar en cama va a fortalecerme. Cómo haber perdido mis habilidades, cómo haber perdido recursos, cómo ver a mi familia desesperada, cómo esta situación de desespero físico, emocional, espiritual va a contribuir. Pero el apóstol Pedro estaba viendo desde otra perspectiva y él estaba diciendo: yo estoy seguro que después de esto ustedes van a experimentar cosas tremendas. Van a ser fortalecidos, van a salir de ese crisol con una fe inamovible, con una compasión, porque Dios les ha consolado a ustedes y ustedes podrán consolar a otros. Podrán usar la misericordia divina para ayudar a otros. Consolados en la enfermedad. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar.
Señor, no comprendemos tus caminos. Pasaremos años y años y generaciones tratando de entender tu proceder. En tu palabra se nos manda que confiemos, porque tú estás obrando en medio del dolor. Padre, en este momento que algunas de nuestras familias están experimentando la enfermedad, clamamos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que este día pongas tu mano sobre ellos, que puedan recibir el confort, que puedan recibir alivio después de todo esto que han vivido. Que ellos puedan mirar al pasado y terminar como Job diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que puedan experimentar gozo en medio de estas circunstancias. Y Señor, úsanos como iglesia para bendecir sus vidas también. Gracias por tu amor y tu misericordia inmerecida para con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro grandioso Salvador. Te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que les conceda una excelente semana.